Hola, ¿qué tal, profesor? A continuación se explicará el proyecto. Bueno, como primera instancia, vamos a checar la estructura. Tenemos lo que viene siendo aquí. Esto aquí es la librería. Tenemos nuestra tabla con los registros ya. Un ejemplo, aquí tengo un registro ya hecho anteriormente. Tenemos el botón para nuevo libro y por los botones respectivamente para editar y eliminar. Bueno, vamos a agregar un nuevo libro. Aquí lo tendremos. Tenemos la que viene siendo la vista. Vamos a agregarlo. Ejemplo, ahora vamos a agregar el código 2. Libro HHH que sea ciencia ficción. Ciencia ficción. Que tenga editorial esto de acá. Año de publicación 190 y costo de 300. Ponemos en agregar. Nuevo libro añadido. Vamos a lo que viene siendo a la librería y ya nos lo recarga. Si nosotros damos en lo que viene siendo editar, nos va a arrojar en este caso los datos de la primera, los datos que tiene almacenado, pero aquí con la ligera diferencia que en las listas desplegables tendrá los datos que ya almacenamos. En el caso tenemos dos géneros y también tenemos dos editoriales. Se pueden modificar con las que ya tienen preestablecidas en este caso. En otra de las instancias vamos a tener es de que, por ejemplo, vamos a cambiar la hora que sea la llamada 2, perdón, llamada 2, y que ahora tengo un valor de 3,000 pesos. Le ponemos en agregar y podemos observar, ahora ya nos lo arroja, costo de 3,000. Y ya, por ejemplo, aquí le cambiamos, bueno, aquí no le hicimos el cambio, ciencia ficción. Bueno, le agregamos y ahí sale el cambio de ciencia ficción, perfecto. Y finalmente tenemos la función de eliminar. Igual tenemos nada más es el botón. Como podemos observar, aquí hace el cambio completamente de la eliminación. Vamos a ir rápidamente a lo que es el código. En la parte del código tendremos lo que viene siendo nuestras funciones. Voy a dejarlo de ejecutar para que después explicarlo. Bueno, como primera instancia tendremos nuestro index. Nuestro index va a tener la tabla. Primero este es lo que viene siendo la función de la lista. La lista va a almacenar los campos. Aquí tenemos la conexión. De hecho aquí lo podemos observar, nuestra conexión. Tenemos la conexión con SQL Server. Tenemos nuestra tabla que se llama libros 1 y tiene todos los campos aquí almacenados. Yo vamos a darle un poquito aquí a propiedades para poder observarlas. Aquí podemos observarlos completamente. Y en efecto está conectado. Para comprobar esto, por ejemplo, vamos a lo que viene siendo consultar. Vamos a hacer una consulta. Vamos a abrirla, vamos a los datos de la tabla. Y teníamos dos registros. Y tenemos solo uno porque habíamos eliminado uno, lo siento, me había preocupado. Tenemos solo uno, solamente como lo habíamos borrado, pero aquí tenemos como lo habíamos marcado, ciencia ficción, el de HHH, MMR, 1990. Bien, ahora sí, tenemos el index. El index contiene toda la tabla inicial. Aquí va a almacenar los datos. Aquí tenemos la cadena de conexión con SQL Server. Vamos a mantener lo que viene siendo la consulta. Selecciono todos los campos. El comando para ejecutar con la conexión. Metiendo lo que viene siendo la consulta y la conexión. Finalmente el lector. Esto nos va a servir para extraer los datos. Y esto los vamos a almacenar. Aquí tenemos la función. Libros.código es igual a reader, a lo que tiene el campo en el campo 0 en este caso. Y lo va a ir añadiendo a lo que viene siendo nuestra lista, que ya teníamos preestablecida. Perfecto. Como siguiente dato, tendremos lo que viene siendo nuestro... tendremos aquí lo que viene siendo la muestra de... igual en index. Aquí tenemos fácilmente nuestro layout. Perdón, nuestra tabla. Código, libro, género, editorial, año, costo, acción.
Y finalmente vamos a tener lo que viene siendo el for each para recabar todos los datos de la lista. Aquí solamente se da la lista. Pero al momento de realizar la lista, por ejemplo, aquí ya los extrae, pero son los que tiene desde la base de datos. O sea, se extraen de la base de datos esa lista. Y aquí se llaman de una manera más sencilla. Finalmente tenemos aquí los botones. Esto se va a repetir todas las veces. Tenemos los botones para editar y eliminar respectivamente. Bien, vamos para editar primero. Perdón, crear. En este caso tenemos lo que viene siendo la función de crear. Igual creamos nuestro objeto. Bueno, aquí tenemos nuestro objeto que se llama libro info. Vamos a mandar a llamar las propiedades que se encuentran en index, perdón. Y aquí vamos a tenerlas. Nos llamamos libro info. Le vamos a marcar que al momento de que se haga el posteo, va a obtener los datos libroinfo.código y va a extraer los datos. Según lo que viene siendo el name de cada uno de esos campos, en este caso de cada input, código mod, libro mod, si es como los tengo escritos aquí, por ejemplo, aquí, género mod, editorial mod y así. Regresamos. Si en el caso de que están vacíos los campos, que llene todos los campos, una alert. Y finalmente aquí viene la parte importante, esto es lo que viene siendo la inserción. Vamos a recabar esos datos que tenemos en los campos ya que habíamos mencionado. Tenemos nuestra instancia aquí, código, todas estas instancias. Y aquí vamos a marcar los parámetros a llenar con lo que viene siendo la arroba y el código, arroba y el texto. Vamos a mandar los textos a llamar, o sea, las instancias. Y las vamos a poner aquí con el atributo parámetros add with value. Vamos a mandar a llamar con qué valor se van a llenar ese campo. Finalmente ejecutamos. Y con esto ya será realizado el libro. Es decir, que le regresamos los campos totalmente y decimos nuevo libro añadido. De la misma manera tendremos lo que viene siendo edit. La diferencia es de que este va a tener también otra nueva lista. Se me hizo más fácil crear otra nueva lista en el cual para poder acabar lo que viene siendo los datos. Aquí tenemos nuestro edit. O sea, primero seleccionamos todos los campos de la tabla y los leemos de forma normal. Después vamos a comenzar ahora sí. Vamos a extraer el ID, bueno, en este caso el código del libro. Con esta parte de aquí, extraemos el código, hacemos la conexión con el data source, el SQL connection. Y ahora sí hacemos la consulta. Selecciona todos los campos de la que viene siendo tabla libros 1, donde código sea igual a código. Aquí es lo que viene siendo esta consulta. Pero mucho ojo, este de aquí no es el mismo que el form. El query viene siendo nuestro dato que vamos a llamar, que lo tendremos aquí en index rápidamente. Y aquí es como lo llamamos. Esta variable código mod es el nombre del código query que tenemos de este lado. Este de acá, código mod, para que no se vaya a confundir. Y rápidamente tenemos todos los demás datos de data source. Seleccionamos los campos de libros donde código es igual a código. Y finalmente que haga, bueno, aquí que se añade el parámetro de código en el campo con la variable código, como lo había mencionado. Aquí. Finalmente que haga la lectura. Y ahora sí, en este caso, para que se llenen los datos con esos campos, para que ya nada más sea de cuestión de modificar. Vuelve a extraer los datos y en el caso de que ya estén, aquí vamos a marcar, vamos a hacer ahora sí, ya extraemos los datos, los volvemos a meter a la caja de texto, a las cajas de textos o a los seleccionadores, perdón, a las listas desplegables y finalmente vamos a hacer ahora sí la modificación. Hacemos nuevamente la conexión y marcamos que haga la modificación del libro, género, editorial, año y todo demás para tener finalmente añadir un valor, ejemplo aquí código libro, igual de la misma manera con los parámetros, ejecutamos el comando y ahora nos va a regresar, así que un response redirect para el index. Y finalmente vamos a tener la parte de lo que viene siendo, aquí tenemos la parte del
editorial. Aquí tenemos cómo se ve la vista. Totalmente, este es el método post, aquí como mandar código mod, pero el que les digo que es el otro. Aquí la parte importante del for each, vamos a recabar todo para extraer la lista nueva. Aquí es lo de la lista nueva que tenemos en el edit. Aquí creamos la segunda lista hasta arriba. Lista de libros 2. Como podemos observar, aquí también lo tenemos. Aquí la recargamos. Hicimos que se va a mandar una opción por cada uno de los datos que tenemos, pero de género. Cuando se eliminen, se eliminan también ahí. Finalmente, igual en editorial, pero ahora abarcando el método del campo editorial en vez de género. Y finalmente, tendremos ya lo que viene siendo igual. Aquí recabamos información, model, libros, model, costo de publicación. Y finalmente tendremos lo que viene siendo el botón de agregar y cancelar. En este caso, pues, aquí nomás le cambiamos un pequeño detallito, disculpen. Era editar, pero no afecta en esto. Solamente es el título del botón. Y finalmente ya con esto podremos irnos a lo que viene siendo eliminar. Tendremos la parte de eliminar. Y que solamente es una función, la cual no requiere ninguna ventana. Nada más vamos a extraer el campo como le había mostrado. El código mod, lo extraemos con el query. Volvemos a hacer la conexión, connection string, connection. Abrimos la conexión y finalmente marcamos la consulta que haga la eliminación de todo, bueno, de la tabla libros donde el código sea igual al código. Añadiríamos el parámetro, lo relacionamos con la variable que tenemos aquí de código y finalmente lo ejecutamos. Y finalmente lo que nos vuelve a redireccionar al index. Y con eso comprobamos que se ha completado la función totalmente. Con esto sería toda la parte del proyecto. Muchas gracias.